Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la audiencia semifinal de la tercera edición SITMA 2022. Antes de iniciar con la audiencia es necesario agradecer a Elena Mundaray, Laura Hernández, Antonio Quintero, José Antonio Briceño, Carlos Torres, Fernando Sanquírico y Luis Ernesto Rodríguez por su valioso aporte para la redacción y revisión del caso SITMA 2022. A su vez, debemos agradecer a nuestros patrocinantes de esta edición, quienes son Victum Legal, SSG Abogados y Bora Legal, así como nuestro apoyo institucional, la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias, el Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico, el Club Español del Arbitraje, el Centro Internacional de Arbitraje en Madrid, la Asociación Venezolana de Arbitraje. Por último, debemos agradecer a los árbitros y a los participantes, ya que sin ellos esta competencia no tendría sentido. Como ya se les fue indicado, les repito nuevamente los roles. El equipo 10 defenderá a Carol G. Herrera, el equipo 11 defenderá a Andrés Cunnamnam y el equipo 21 defenderá a Lucho Bolsón. Habiendo dicho esto, paso a presentarles al panel arbitral que se encuentra compuesto por María Alejandra Ruiz, Luis Ernesto Rodríguez y José Antonio Briceño. María Alejandra Ruiz es abogada magna cum laude, profesora de la Teoría General del Proceso de la Universidad Monte Ávila, miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, del Club Español del Arbitraje, de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, de la Asociación Venezolana de Arbitraje y de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. A su vez, es directora del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología. José Antonio Briceño es abogado de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela y de Derecho Procesal Civil Internacional en la Universidad Católica Andrés Bello. Por último, Luis Ernesto Rodríguez es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con grado de magíster en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela y es profesor en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello. De acuerdo al capítulo 6 del reglamento SITMA, paso a presentarles entonces las reglas de la audiencia. Cada equipo tendrá 3 oportunidades para intervenir. Primero, con sus alegatos iniciales, que tendrán 10 minutos para ello. Segundo, con la réplica y dúplica, donde tendrán 5 minutos para ello. Y posteriormente tendrán también 5 minutos para contestar las preguntas del tribunal. Sin embargo, estos 5 minutos son extendibles si así el tribunal lo considera. No serán aceptadas preguntas entre equipos, solo podrán intervenir 2 miembros del equipo por fase de audiencia, es decir, 2 personas por presentación de sus alegatos, 2 por réplica y 2 por preguntas. Cada integrante del equipo, al momento de iniciar, deberá presentarse con su nombre y apellido y número de equipo al que pertenecen, siempre omitiendo la universidad a la que representan. Damos entonces inicio a los argumentos de la parte demandante, contando a partir de ahora con sus 10 minutos. Pues solicito en primer lugar permiso para compartir unas diapositivas. Concedido. Bueno, buenas tardes para todos, a los árbitros y a los demás presentes. El día de hoy estamos actuando como apoderados de la compañía Lucho Bolsón en el presente proceso, el cual es adelantado contra el señor Andrés Cunnamnam. Antes de hablar de la competencia del tribunal arbitral, es importante pues hacer precisión en algunos hechos. El primero es que Lucho Bolsón y el metaverso de Armeniland firmaron un contrato de exclusividad para exhibir en la plataforma los diseños que serían lanzados en la Semana de la Moda. Este contrato estipulaba que dentro del metaverso de Armeniland se publicarían pues estos diseños en formato NFT, de forma tal que los usuarios que quisieran comprar los diseños de manera virtual podrían hacerlo por medio de criptococos. Después de haber manifestado esto, pues se entra a analizar la competencia de este tribunal.
en el presente proceso, y es por ello que en primer lugar es importante decir que la relación jurídica que regula la controversia de Lucho Bolsón y Andrés Cum es el contrato de descripción de compra del NFT. Ello en razón a que pues, en dicho contrato se establecen las condiciones de la tradición del NFT. Del mismo modo, también se pacta que en caso de ser necesario, nos podremos remitir al contrato de términos y condiciones de uso de Armeniland de forma subsidiaria en caso de que haya algún vacío. Conforme a esto, la cláusula arbitral que se establece en la descripción de compra es sumamente ambigua, dado que establece únicamente que las disputas se deberán solucionar mediante arbitraje independiente. Pero pues en torno al arbitraje independiente era necesario que las partes fijaran las reglas de procedimiento aplicables en la solución de pues, un eventual conflicto. Por eso, sin esta determinación, la cláusula pues resulta ineficaz. Por lo tanto, debemos remitirnos al contrato de términos y condiciones de uso de Armeniland, que en su cláusula 9 pues establece que cualquier controversia directa o indirectamente relacionada pues con este contrato sería resuelta en su totalidad mediante arbitraje de conformidad pues con las reglas de conciliación y arbitraje del CETCA. En este sentido debemos pues remitirnos a las reglas de conciliación y arbitraje del CETCA en su artículo 30, en donde se establece también que el tribunal arbitral podrá fijar la sede del arbitraje cuando las partes no lo hagan. En este caso en concreto, pues se hace necesario ya que las mismas no lo fijaron. Ahora bien, en torno al fondo del caso, si nos remitimos al artículo 34.1 del reglamento también del CETCA, se estipula que el tribunal arbitral aplicará al fondo de la controversia el derecho que las partes hayan convenido con base en ello. Debemos remitirnos por esto a la cláusula 8ª del contrato de términos y condiciones de Armeniland, donde se establece que, pues, prevalentemente se aplicarán las disposiciones de dicho contrato. En segunda medida, se usarán los principios del derecho tecnológico y criptográfico y subsidiariamente se aplicarán los principios generales del derecho. Ahora bien, no podemos desconocer algo evidente, y es que el contrato de descripción de compra, por encontrarse en el metaverso y girar en torno a una actividad mercantil, adquiere carácter de contrato comercial internacional, y en este sentido es necesario aplicar a la presente controversia los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales. Esto fundamentado en lo siguiente: primero, que los principios de UNIDROIT actualmente se entienden como la nueva lex mercatoria. Entonces, estos principios en su preámbulo también nos establecen que en primera medida dichos pues, principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho. Lo anterior, pues podemos evidenciarlo en la última parte de la cláusula 8ª del contrato de términos de uso Armeniland. Y en segunda medida, estos principios también pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato, lo cual evidentemente pues pasa en este caso en concreto. Ahora, ya habiendo fundamentado la aplicación de los principios UNIDROIT, es pertinente decir que, dando aplicación a estos, debe predominar la voluntad de las partes y siempre se debe procurar la eficacia de los contratos. Esa es la regla general incluso del derecho internacional privado, y es que pues se deben preferir las disposiciones normativas que garanticen que las partes a la conducta expuesta por ellos mismos se predomine pues la conducta de la ejecución contractual como tal. En este caso en concreto, Andrés Cum no hizo uso de la facultad que Armeniland le proporcionaba de negociar las cláusulas del contrato de términos y condiciones de uso de esta plataforma, y dicha facultad la podemos visualizar en la parte final de la cláusula 13 del contrato en mención. Por lo tanto, el acto de acogerse a dicho contrato denota o muestra de alguna manera la voluntad de Andrés Cum de no modificar ninguna de las cláusulas, entre ellas la cláusula compromisoria, que desde luego era clara y pues Andrés Cum era consciente de su existencia. Adicionalmente, con respecto pues a esa cláusula compromisoria, no podemos olvidar que el conflicto jurídico se dio en plano de un lugar no físico, sino virtual, como lo es en este caso el metaverso. Dicho escenario es caracterizado porque existe incertidumbre jurídica respecto de las reglas de competencia y la legislación aplicable. Es decir, que todavía no hay una plena claridad ni una norma imperativa
que señale propiamente cuál es el juez competente y la legislación aplicable en este caso. Esto genera que pues algo básico como lo es pues la garantía del acceso a la administración de justicia deba ir de la mano del arbitraje, por como se ha dicho en reiteradas ocasiones, las partes así lo pactaron. Del mismo modo, genera pues también la posibilidad de que se pueda aplicar efectivamente los usos comerciales para pues los contratos internacionales, es decir, la lex mercatoria, la cual es de obligatorio cumplimiento y condiciona a las partes, por ello pues se dio aplicación a los principios ONIDROIT. Ahora pues es necesario que también hagamos un pronunciamiento de acuerdo al derecho tecnológico. En este caso en concreto, pues el metaverso de Armeniland lo que vendió o comercializó fue un token no fungible, y es importante aquí hacer la salvedad de que es un token, ese token es pues una representación digital de un valor que puede ser digitalmente también comercializada o transferida y puede ser usada para pagos o propósitos de inversión. Por otro lado, Cristina Carrascosa también nos define al token como que sirve para aquello que la persona u organización que lo diseña y desarrolla decida. Entonces, los tokens admiten varias capas de valor en su inferior, por lo que esto, pues quien lo diseñe es el que decide realmente qué tiene dentro del token en sí mismo. En este caso en concreto, pues el token es un código único y compuesto por números y letras, que en últimas la combinación de estos dos dígitos resulta pues reflejando la imagen que el diseñador del token predetermina para el mismo. En este caso, la imagen del bolso en 3D. Es decir, que Andrés Cum lo que compró en la plataforma de Armeniland fue ese token, el cual otorgaba la propiedad del mismo. Aquí es pertinente aclarar también que pues esa propiedad radicaba en el código alfanumérico de este token, el cual contenía la imagen del bolso en mención. Pero sobre esa imagen, Andrés Cum solo poseía los derechos de uso y exhibición del NFT dentro del metaverso de Armeniland. Es decir, que Andrés Cum no podía comercializar ese token en el metaverso de Caymanland, debido a que el token fue acuñado originalmente en la blockchain de Ethereum, la cual hace parte del metaverso de Armeniland, y en razón a esto es que Lucho Bolsón pues podía seguir la trazabilidad del token en torno pues a la cadena de bloques específico que contiene el mismo. Además, la imposibilidad de comercializar el token en un metaverso distinto pues Armeniland, se fundamenta también en el acuerdo comercial que firmó Lucho Bolsón con Armeniland en torno a las utilidades que estos iban a percibir en razón a la venta y la reventa de ese mismo token dentro del metaverso, todo gracias a la trazabilidad que genera el blockchain. Entonces, Andrés Cum lo que hizo fue traspolar la imagen del bolso de Lucho Bolsón en un metaverso diferente, y para ello generó un nuevo token, el cual también es único en el metaverso de Caymanland, que en últimas, independientemente de que sea un nuevo token, igualmente termina representando la imagen del mismo bolso de Armeniland. Al hacer esto, pues el token fue acuñado en la blockchain de Solana, la cual pertenece al metaverso de Caymanland, lo cual impide pues a Lucho Bolsón hacerle el seguimiento de la trazabilidad de este token, porque pues es una blockchain distinta a la de Armeniland y no tiene acceso a esta. Del mismo modo, pues también es pertinente aclarar que esa acción vulnera el derecho patrimonial de reproducción que está en cabeza de nuestro poderdante, el señor Lucho Bolsón. Al tener los derechos patrimoniales de distribución, pues estaba facultado a limitar la venta del token exclusivamente en la plataforma de Armeniland. Es decir, que Andrés Cum, al reproducir esa imagen del token de Armeniland, pues estaría violando los derechos patrimoniales de Lucho Bolsón, y en específico los de distribución y reproducción. Ahora bien, en torno al derecho de la moda, es importante decir que Lucho Bolsón tenía a su cargo todos los derechos patrimoniales sobre la obra, y en ese sentido hizo uso en primer lugar del derecho patrimonial de transformación, renderizando la obra de Carolina Herrera. En segunda Perdón, medida, equipo 21, se le ha acabado sus 10 minutos. Pasamos entonces a los argumentos iniciales del equipo número 11, comenzando a contar sus 10 minutos a partir de ahora. Estimados árbitros, muy buenos días. Somos Rubén Calderón y Belia Bracho, en representación de los derechos del demandado en este tribunal arbitral, Andrés Cum Nam Nam.
Vamos a plantear nuestro caso y argumentos en la siguiente estructura. En primer lugar, vamos a explicar por qué la sede arbitral que solicitamos en ejercicio de nuestros derechos de nuestro representado debe ser la ciudad de Caracas. En segundo lugar, manifestaremos por qué este tribunal no tiene jurisdicción para conocer el presente caso y seguidamente explicaremos por qué consideramos precedente y necesaria la inclusión del tercero, Carol G. Herrera. Seguidamente, Vélez planteará los argumentos de fondo y exhibirá cada una de las defensas de por qué tiene que ser declarada como procedente la recusación a la presidenta del tribunal, Valenciana Ponce. Así las cosas, empiezo con cada uno de los argumentos bajo la siguiente estructura. En primer lugar, consideramos que una cláusula compromisoria no puede estar contenida entre un smart contract, como indicó previamente el demandante, puesto que este sencillamente es un medio de ejecución. No puede interpretarse como una fuente de las obligaciones, sino como un elemento accesorio para inmediatamente ejecutarlas, puesto que este, al no considerar el interés contrapuesto de las partes, como puede ser en este caso renunciar expresamente a los tribunales en favor de un tribunal arbitral, es completamente contrario a la teoría general de las obligaciones y la teoría general del contrato, por lo cual no puede evaluarse bajo esta óptica. Independientemente de este argumento, subsidiariamente planteamos que, como consideramos que la sede arbitral tiene que ser Caracas, bajo las siguientes razones. En primer lugar, esta sede arbitral coincide con el idioma del arbitraje. En segundo lugar, consideramos que la ciudad de Caracas, y específicamente la legislación venezolana, cuenta con una legislación completa, apropiada en materia de arbitraje, para que sea una sede relevante, preponderante y sobre todo eficiente para poder dirimir la presente controversia. Y finalmente, al igual que esta legislación completa, también consideramos que el Estado venezolano tiene prácticas pro arbitraje notorias y eficientes para que nuestro representado lo considere y así respetuosamente solicite a los árbitros que Caracas sea determinada como la sede de este arbitraje. Seguidamente, en razón de que la sede que solicitamos es la ciudad de Caracas, consideramos que el tribunal no tiene jurisdicción, puesto que en virtud del artículo 6 de la ley de arbitraje comercial, que en su segunda parte indica que no va a ser válido, no va a ser válido una cláusula compromisoria contenida en un contrato de adhesión, a menos que exista un instrumento independiente y accesorio en el cual inequívocamente se manifieste la voluntad de nuestro representado de someterse a arbitraje. No obstante, este elemento no se verifica, puesto que, como indica la parte demandante, acá la descripción de compra que verdaderamente vincula un arbitraje independiente a nuestro representado con el demandante Lucho Bolsón, no son los términos de uso. Es en todo caso la descripción de compra. Y esta descripción de compra estaba contenida en un contrato de adhesión, ante el cual nuestro representado no tenía ninguna capacidad negocial, no tenía la facultad expresa ni tácita de negociar lo que estaba allí contenido. Por ende, a falta de este acuerdo independiente o de esta expresión independiente de voluntad, consideramos que no puede considerarse procedente ni puede considerar el tribunal que tiene jurisdicción, y así solicitamos que sea declarada. Seguidamente consideramos, en razón de esto, que si erróneamente el tribunal reconoce su jurisdicción, el tipo de arbitraje no debe ser arbitraje institucional según el reglamento SEC, puesto que en virtud del principio de relatividad de los contratos y la misma imprecisión que señaló la parte demandante, tenemos dos cláusulas. Una que vincula a Lucho Bolsón con Andrés Cumnam, que prevé arbitraje independiente dentro de un contrato de adhesión. Y por otra parte tenemos unos términos de uso que vinculan exclusivamente a Armeniland con Andrés Cumnam, en la cual se prevé arbitraje institucional según el reglamento SEC. Esta imprecisión no se resuelve como lo plantea el demandante, por el contrario, se resuelve evaluando cuál fue la voluntad y cuál es el vínculo que verdaderamente forma esta cláusula compromisoria, la cual es claramente arbitraje independiente. Esta incorporación por referencia que plantea la parte demandante no es procedente, puesto que, insistimos en el argumento anterior, no existió, ni se presentó, ni se planteó un instrumento independiente donde nuestro representado planteara inequívocamente su voluntad, y así solicitamos sea declarado. Finalmente, antes de ceder la palabra a Belia, consideramos procedente la inclusión de la diseñadora Carol G. Herrera en este procedimiento con base en los siguientes razonamientos. Permiso. Equipo 11, le quedan 5 minutos. Muchísimas gracias. Con base a esta última solicitud, consideramos que la relación sustantiva y material que existe entre la diseñadora y su obra persiste, a pesar de que la controversia es únicamente vinculada a través de la descripción de compra que une a Lucho Bolsón con Andrés Cumnam. Sin embargo, la existencia
y relevancia de los derechos patrimoniales, como puede ser el derecho de paternidad y el derecho de la integridad de la obra, que en este caso fue incorrectamente transformada fuera de los límites que estaban planteados en el contrato de servicios de 2008. ¿Cómo pudo haber consentido la diseñadora en 2008 que su transformación se extendiera a assets digitales que para la fecha no existían? No se puede interpretar de la voluntad de Carol G. Herrera que esta transformación en NFTs era procedente ni que lo estaba consentiendo, por lo cual se evidencia una clara conexidad entre las pretensiones de Carol G. Herrera con el presente caso, cuyo objeto, en definitiva, no solamente es el contrato de la descripción de compra, sino que, en definitiva, y en últimos términos, versa sobre el uso de la obra diseñada por Carol Gerlinger Herrera. ¿Cómo es razonable excluir al artista de su propia obra? Así pedimos sea declarado. Bien, en caso subsidiario que Carol G. Herrera se tras este procedimiento, escribimos que, con base en la realidad de las obligaciones, solamente la pretensión puede alcanzar a las dos partes involucradas en el contrato de prestación, Lucho Bolsón y Carol G. Herrera. No puede perjudicar sus obligaciones a nuestro representado Andrés Cundandá. Ahora yendo con los argumentos de fondo, tenemos dos argumentos principales para sostener que en verdad el smart contract no es un verdadero contrato, sino más bien es un protocolo de automatización y por ende no se puede exigir un cumplimiento sino un verdadero vínculo jurídico. Es así que en primer lugar, la orden de compra estipula los detalles de la obligación y es así que la naturaleza es netamente de compra-venta. Al ser netamente de compra-venta, surte plenos efectos traslativos de la propiedad, tal como lo comentó el demandante. El señor Cundandá tiene plena propiedad del asset adquirido en la plataforma. Es así que el contrato permite comprender que el NFT tiene cualidades sí de uso, copia y exhibición, pero son accesorias a las cualidades ya obtenidas por el derecho de propiedad pleno, que es uso, goce y disposición. Disposición de comercializar, movilizar e intercambiar el asset dentro y fuera de la plataforma. En este aspecto, habiendo ratificado el argumento de la propiedad y respecto al reclamo del pago de regalías por el uso del asset en otro metaverso, escribimos nuevamente que tenemos el derecho de copia y disposición del asset. Es por ello que la tecnología de puentes por la cual se trasladó hacia otro metaverso consta en convertir el NFT en uno idéntico, más no el mismo. Y al no ser el mismo, en primer lugar, de acuerdo a los términos de uso, Armenia se logra establecer que la obligación de usarlo únicamente dentro del metaverso alcanza a los 3 NFT vendidos y subastados de la plataforma. Al no ser el mismo y a tener el derecho de copiarlo, no hay ni un uso no autorizado y por ende no procede el pago de regalías al no ser el mismo set y tampoco hay un incumplimiento, pues no se trata del mismo objeto. Asimismo, la reventa que ocurre, que es el derecho que tiene nuestro representado al ser propietario del asset, lo faculta a disponer esta propiedad revendiéndolo. Y esto propone el derecho de agotamiento de esta comercialización. Así, esto implica que la reventa no aboca a la titularidad. Es decir, el señor Cundandá en ningún momento se aboca a la titularidad del diseño de Lucho Bolsón, ni mucho menos de Carol G. Herrera, y tampoco aboca un origen empresarial. Netamente está ejerciendo un acto de comercio, la reventa, de acuerdo a las facultades de la propiedad. Asimismo, y respecto a la recusación, tenemos dos argumentos. En primer lugar, la obligación de revelar íntegramente no fue satisfecha, ya que reveló el interés económico de su esposo con quien no cohabita, pero no el de ella misma a recibir un obsequio durante el procedimiento arbitral. Y en segundo lugar, esto incumple las normativas IVA en la Le zona queda roja. un minuto. Finalmente, el último argumento a esgrimir es el tiempo de la recusación. Hay dos supuestos reglamentos cerca para el tiempo de la recusación. Uno de ellos siendo que se dé al momento del conocimiento de los hechos. El conocimiento de los hechos fue en la fase probatoria, cuando se da el post del obsequio. Es así que la recusación fue interpuesta en la fase probatoria, por ende pedimos que sea declarada lugar. Finalmente, hacemos los siguientes pedimentos a al tribunal arbitral. En primer lugar, sin lugar la presunción del demandante y libera responsabilidad a nuestro representado. Y en segundo lugar, con lugar la recusación a la doctora Valenciana Pons, presidenta del tribunal arbitral. Muchas gracias. Habiendo finalizado los argumentos del equipo 11, pasamos entonces a los argumentos del equipo número 10. Antes de iniciar los argumentos del equipo número 10, vamos a dar entrada formalmente a una de sus representantes, a la audiencia. Equipo 10, inician sus 10 minutos para exponer sus argumentos. Buenas tardes. Necesitamos permiso para compartir una presentación. Concedido.
Buenas tardes, estimado panel arbitral, equipo número 21, equipo número 11 y demás presentes. Reciban todos un cordial saludo. El día de hoy, en representación del equipo número 10, la representación estará a cargo de mi compañera Tania López y mi persona Lorena López. En la presente audiencia vamos a abordar los argumentos necesarios para la defensa de los intereses de nuestra representada, la diseñadora Carol G. Herrera, la cual es autora del diseño de la cartera que se encuentra actualmente en disputa. El diseño que se le encomendó por la celebración del contrato de prestación de servicios celebrado en el año 2008 con Lucho Bolsón. Es así, sabemos que como se desprende de los argumentos tanto de la parte demandante como de la parte demandada, ellos solicitan que la cláusula arbitral de la cual se deriva la jurisdicción del tribunal arbitral para conocer este procedimiento deriva de la que está inserta dentro de los términos de compra del NFT. Incluso la demandante indica que es la que está inserta dentro de los términos y uso de Arménica. Sin embargo, debemos destacar que si bien dentro de esta connotación no forma parte nuestra representada, debemos hacer las siguientes consideraciones, las cuales el tribunal arbitral deberá atender. En primer lugar, sabemos que la intervención de terceros en un procedimiento arbitral es cada vez más frecuente por la aparición de distintas relaciones comerciales que son cada vez más complejas. En este sentido, sabemos que la parte que intente, que las personas o los terceros que intenten hacerse parte dentro de un procedimiento arbitral en cuyas contrataciones no formaron parte, como es el caso de nuestra representada, la diseñadora Carol G. Herrera, deben argumentar lo suficiente que tienen un nexo causal suficiente para la controversia en cuestión y, por otro lado, que tienen un interés legítimo en la decisión que se obtenga de esa controversia, la cual puede ser relacionada tanto por la actuación de las partes como por el lado arbitral civil. Así pues, sabemos que en el presente caso se presenta una incorporación o intervención voluntaria. Como se desprende, esto presentado en fecha 15 de abril del año 2022, con representada, la cual fue recibida por el correo del CERTA, en la cual se participó la voluntad de nuestra representada de formar parte de este procedimiento. Toda parte que pretende incorporarse por asumir que tiene un nexo causal suficiente con la controversia en cuestión, debe a su vez argumentar lo suficientemente bien que existen intereses jurídicos legítimos en esta controversia, los cuales se desprenden claramente de los derechos morales que tiene nuestra representada sobre esta obra. Derechos morales que fueron violentados desde el mismo momento en el que se renderizó el diseño de la cartera, en el momento en el que se practicaron alteraciones a los elementos característicos que había incorporado nuestra representada como diseñadora de la cartera, y desde el mismo momento en el que se comercializó en espacios en los cuales no se había autorizado por parte de nuestra representada en el ámbito de sus derechos morales, los presentes de derechos de autor. Así sabemos que si bien la intervención voluntaria no está explícitamente regulada en los distintos cuerpos legales a los que podemos apelar respecto en esta audiencia, podemos saber que, como se desprende del artículo 12 del reglamento del CELTA, todos aquellos supuestos que no estén expresamente regulados o que existan vacíos en su regulación, entonces le corresponderá al tribunal arbitral resolver sobre los mismos, atendiendo siempre a la finalidad de las normas y que se cumpla con la voluntad de promocionar el arbitraje, y aún así de que se busque que este laudo arbitral sea reconocido y ejecutado. Así bien, mal podría este tribunal arbitral emanar una decisión sobre esta controversia sin tomar en consideración los argumentos de nuestra representada, Carol G. Herrera, en atención a que posee intereses legítimos directos con esta controversia por ser precisamente la poseedora de los derechos morales de la obra o específicamente del diseño de la cartera. Por lo cual solicitamos a este tribunal arbitral que decida sobre la incorporación de nuestra representada en este procedimiento. Muy bien. Le quedan 5 minutos. Gracias. Habiendo ya verificado y justificado la intervención de nuestra representada en este procedimiento, queremos hacer algunas consideraciones sobre el fondo de la controversia. Primero, debemos entender que en esta relación jurídica
El instrumento jurídico aplicable es el contrato de diseño celebrado entre Karol G y Lucho Bolsón. Sin embargo, revisando el contrato, encontramos que no hay una cláusula en la cual se establezca el derecho aplicable a la relación. Por lo cual, y entendiendo esta representación que lo más adecuado debido a su, digamos, carácter nacional, lo ideal es aplicar los principios jurídicos. En este sentido, queremos hacer algunas consideraciones sobre el incumplimiento derivado de este contrato. Nuestra representada celebró un contrato de diseño con Lucho Bolsón, el cual consistía en entregar 3 diseños de una cartera, las cuales serían comercializadas en las tiendas de Lucho Bolsón, y esta se encargaría del pago de unas regalías. Dichas regalías no fueron pagadas y por lo tanto siguen siendo adeudadas. Ahora, queremos hacer algunas consideraciones además sobre el tema de los principios, las violaciones de los derechos de propiedad intelectual antes de pasar a la resolución del contrato. Bien sabemos que en una de las cláusulas relativas a los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor en el contrato se estableció que Lucho Bolsón se quedaría con los derechos patrimoniales de la obra. Pero encontramos que dicha cláusula tiene ciertos límites y alcances de esos derechos, estableciendo que los mismos solo podrían ser comercializados en las tiendas de este. Y nuestra representada se conservaría los derechos morales de la obra, como sabemos son derechos que no pueden ser cedidos. Además, quien también se encargó de violar dichos derechos de autor al renderizar la obra. Hemos visto, y hay diversa casuística internacional, en la cual los tribunales han arribado a la conclusión de que renderizar una obra y ponerla, hacerle un NFT en una cadena de bloques constituye una violación de los derechos de autor de la persona. Recordemos que al adquirir un NFT, adquirimos un activo digital, no una obra. Y muchos podrían decir, bueno, pero ¿qué tiene esto detrás? Pues estás adquiriendo un activo vacío. Es importante revisar los contratos de términos y usos cuando adquieres este activo digital y revisar si efectivamente se te han sido licenciados dichos derechos. En este caso podemos observar que en la nota de compra del NFT no encontramos nada relativo a los derechos de propiedad intelectual, por lo cual tanto Lucho Bolsón como Andrés Cumandán violaron los derechos de autor de nuestra representada. Ahora, en el contrato de diseño encontramos una cláusula resolutoria en la cual se establece que en caso de algún incumplimiento grave, una de las partes podrá resolver el contrato. En este caso debemos determinar cómo podemos calificar un incumplimiento grave. Y aquí tenemos que atender, porque es lo que ha hecho la teoría general del contrato, a las obligaciones principales y accesorias de esta obligación. Encontramos como obligaciones principales el pago de las regalías y la entrega de los diseños. Cuando Lucho Bolsón, al incumplir con el pago de las regalías, se constituyó el incumplimiento de este, por lo cual la resolución del contrato opera de mero derecho. Por lo que solicitamos a este tribunal que acuerde la indemnización por el pago de las regalías adeudadas y que además se acuerde una indemnización a nuestra representada por la violación de derechos de autor de Lucho Bolsón y además se condene al pago de una indemnización de pagos de daños y perjuicios a Andrés Cumandán por haber vulnerado los derechos de integridad de la obra al haber migrado el NFT a otra plataforma. Nada más que agregar. Muchas gracias. Habiendo finalizado su exposición de argumentos iniciales, pasamos entonces con el derecho a réplica, iniciado por el equipo 21, en donde tendrán 5 minutos para ello, contando estos 5 minutos a partir de ahora. ¿Puedo compartir unas diapositivas, perdón? Concedido. Bueno, pues continuando entonces, en torno a los derechos de autor, el bolso efectivamente está protegido, dado que en primera medida es una obra artística a la cual su autora, Carolina Herrera, le imprimió su sello personal haciendo el bolso único. Ahora bien, es importante señalar también que Carolina le cedió todos los derechos patrimoniales a Lucho Bolsón y haciendo uso de dichas facultades, en primer lugar ejerció su derecho de transformación
que le permite traducir, adaptar, modificar o incluso renderizar la obra que creó Carolina Herrera. Es decir, Lucho Bolsón transformó la obra al digitalizarla en un NFT. En segunda medida, Lucho Bolsón también hizo uso de su derecho patrimonial de distribución, que consiste en la facultad de autorizar o prohibir, valga la redundancia, la distribución de la obra al público, por ejemplo, pues mediante la venta. En ese sentido, Lucho Bolsón pactó con Armeniland para que esta plataforma fuera la única autorizada para comercializar o distribuir el NFT del bolso. En materia de propiedad industrial, específicamente en diseño industrial, el NFT publicado por Lucho Bolsón cumple con el requisito de novedad, puesto que previamente no existía un bolso parecido a este, pues por lo cual también está protegido vía diseño industrial. Si un usuario quisiera utilizar el NFT de Lucho Bolsón para cualquier fin diferente a los previamente autorizados, pues este debía tener una previa autorización por parte de Lucho Bolsón, que es el propietario o pues en quien tiene en cabeza los derechos patrimoniales. Ahora bien, Andrés Cum incurrió en una infracción al derecho, perdón, al diseño industrial, dado que publicó el NFT del bolso en el metaverso Caymanland, lo cual vulnera el tema de novedad y apariencia particular en torno al diseño industrial de propiedad de Lucho Bolsón, debido a que pues, la publicación fue una copia idéntica del diseño que ya estaba protegido por Lucho Bolsón. Es decir, esta obra publicada por Andrés Cum en Caymanland carece de licitud y es sin justa causa en razón a que no existe una autorización para ello. Del mismo modo, Andrés Cum hizo caso omiso al contrato de términos y condiciones de uso de Armeniland, en el cual, el cual firmó para poder acceder al metaverso. Ello pues en razón a que dicho contrato en su cláusula 3, inciso 9, pues establecía en sus prohibiciones adicionales que, por ejemplo, aceptan no distribuir, publicar, transmitir, reproducir, copiar, retransmitir o exhibir públicamente ningún contenido. Esta cláusula pues también debe ser interpretada de forma armónica con el contrato de descripción de compra del NFT que pues estaba en Armeniland. Esto pues en razón a que aquí en esta contemplaba en primer lugar que todos y cada uno de los NFTs podrán ser comercializados solo en la plataforma de creación y comercialización de NFTs llamada Giorgio Exchange. Y en el caso concreto, Andrés Cum, al publicar el NFT, lo hizo en Great Cayman NFTs, que es una plataforma de creación y comercialización de NFTs de Caymanland. Pues en torno ya a las pretensiones, nosotros principalmente solicitamos que ese nombre instale el respectivo tribunal de arbitramiento, Le queda un minuto. al igual que se declare que efectivamente Andrés Cum Nam Nam incurrió en una violación al diseño industrial en torno al NFT. Y en segunda medida que se restituya el dinero que pues Andrés Cum percibió por concepto de la venta del NFT. Entiendo que finalizó su exposición. Sí. Inician entonces los 10 minutos para la parte demandada, el equipo 11. Muchísimas gracias. En primer lugar, vamos a responder a cada una de las partes, empezando con la Casa de Modas Lucho Bolsón y concluyendo con la representación de la tercera interesada. En primer lugar, vemos positivo que la parte demandante no ha contestado sobre el argumento de la falta de jurisdicción del tribunal. Reiteramos que la base fundamental de todo arbitraje es el consentimiento. Y en este caso, Andrés Cum Nam Nam en ningún momento ha consentido a un tipo de arbitraje institucional y en todo caso, esta cláusula compromisoria fue contenida en un contrato de adhesión en ausencia de una manifestación independiente e inequívoca de renunciar a un derecho tan fundamental como lo es el acceso a los tribunales nacionales. Asimismo, indicó la parte demandante que había una ambigüedad en la cláusula de cada uno de los contratos relevantes y en este caso la subsidiariedad cómo operaría. La subsidiariedad en este caso operaría en caso de los cuales no haya manifestaciones del contrato principal, que era la descripción de compra. La descripción de compra ya se manifestaba sobre el tipo de arbitraje a ser empleado, un arbitraje independiente de derecho, sobre el cual no va a caber la interpretación ni la inclusión por referencia de los términos de uso de Armeniland bajo una presunta conducta expuesta por las partes. Asimismo, es relevante si había o no facultad negocial dentro del contrato de los términos de uso
celebrado entre Maryland y Andrés Cumnamnam, puesto que estos sencillamente no caben en esa interpretación por referencia, puesto que el contrato que verdaderamente vincula a cada una de las partes es indudablemente la descripción de compra. Seguidamente, con respecto a los argumentos de jurisdicción del tercero interesado, coincidimos también y preventivamente señalamos que si bien hay una incompatibilidad aparente entre el tipo de arbitraje, puesto que la cláusula señalada por la parte de los terceros es una cláusula de arbitraje de equidad. En este momento hay que verificar cuál es la conducta de las partes en este momento. Si voluntariamente comparecen ante el tribunal y manifiestan su voluntad de renunciar a esta cláusula de arbitraje de equidad, evidentemente va a ser procedente esta inclusión a el arbitraje institucional de derecho. Sin embargo, sobre este mismo punto manifestó la parte de los terceros interesados una presunta violación por parte de Andrés Cumnamnam a cada uno de sus derechos. Sin embargo, evaluamos cómo son las relaciones en este caso. Hay un contrato de servicio y hay un contrato de términos de compra. Sin embargo, no es en este caso Andrés Cumnamnam un adquirente de buena fe a quien poco le interesa si Lucho Bolsón tenía una autorización de la casa de moda. Pocas veces preguntaría yo, como usuario promedio, a la persona que me vende una corbata o a la persona que me vende algo, si tiene toda la autorización del autor. Para mí lo relevante es que yo adquirí un asset sobre los cuales tenía ciertos derechos, sobre los cuales Pablo se va a manifestar. Bien, contestando de la misma manera en la que lo ha venido haciendo mi compañero Rubén a las pretensiones de tanto la parte demandante como del tercero que se incluye en el procedimiento, Karol G. Herrera, en principio nos manifestamos respecto a los argumentos esgrimidos por la parte demandante, la Casa de Modas, Lucho Bolsón. Estos afirmaron que efectivamente nuestro representado compró un token que le otorgó la plena propiedad sobre este, es decir, le otorgó las facultades de uso, goce y disposición que otorga este derecho de propiedad, siendo así que no solamente es la descripción de compra que le permite utilizar este asset de la manera que el demandado considera propiedad, sino que los mismos términos de uso de la plataforma Maryland le confieren de manera accesoria, tal y como fue mencionado. Le queda 1 minuto. Alegatos iniciales que la compra le otorgaba plenos derechos para copiar y reproducir el activo. Asimismo, es importante destacar que la relación que atañe a las partes se lleva a cabo entre Lucho Bolsón y la diseñadora Karol G. Tenemos que recordar el principio de la relatividad de los contratos y que en este caso nuestro representado, como señaló Rubén, es un tercero de buena fe, que no podía saber realmente si los derechos de autor de la diseñadora Karol G estaban siendo violentados o no, en cuanto la compra le confirió un derecho de uso, goce y disposición que le permitía utilizarlo de la manera en que mejor considerara nuestro representado. Entiendo que finalizó su exposición. Gracias. Inician los 5 minutos para el equipo 10 para sus derechos a réplica. Muchas gracias. Bueno, comenzaremos haciendo referencia a la cláusula arbitral y a la jurisdicción del tribunal para conocer esta controversia en atención a las exposiciones de ambas partes en la réplica y la dúplica. Debemos saber que la extensión de la cláusula arbitral nosotros la estamos fundamentando precisamente en las razones que ha esgrimido la autoridad arbitral al respecto, a saber, la economía procesal para evitar decisiones contradictorias, por la cual nuestra representada deberíamos buscar que el órgano arbitral o cualquier órgano de resolución de controversias o de conflictos pueda resolverlas sin un mayor desgaste, lo cual significaría un mayor desgaste el hecho de que nuestra representada tenga que recurrir a iniciar un nuevo procedimiento arbitral para poder resolver sus disputas en atención a los derechos morales que posee sobre la obra en conflicto. Por otro lado, debemos fundamentarlo también en la eficacia del laudo arbitral porque debemos saber que este laudo es capaz de ser reconocido y de ser ejecutado además. Y esto no podría hacerlo el tribunal arbitral si no toma en consideración los argumentos que esgrime esta representación en atención a los derechos e intereses de la diseñadora Karol G. Herrera. Por otro lado, debemos saber que ya existía una cláusula preexistente o tendiente a arbitrar contenida precisamente en el contrato de prestación de servicios celebrado por nuestra representada y la casa de moda Lucho Bolsón. En atención a ello, sabemos que ya existía la posibilidad de que
los posibles conflictos sobre ellos, sobre estos términos, se disputaran dentro de un arbitraje. Y por eso nuestra representada, con la manifestación de voluntad en un escrito del 15 de abril del año 2022, no hizo más que certificar o apoyarse en que debíamos recurrir al arbitraje y que en este sentido debemos recurrir a un arbitraje institucional y de derecho, a diferencia de un arbitraje de equidad, como está inserto en la cláusula arbitral que se deriva de este contrato de prestación de servicios, en atención a que sabemos que es mediante este procedimiento que podemos atender a las solicitudes que estamos planteando, y además sabemos de la buena reputación del CELCA, y atendiendo a estas condiciones es que nos remitimos a que nuestras controversias sean resueltas a través de arbitraje institucional y de derecho. Respecto al fondo de la controversia, primero pasaremos a responder a la parte demandante. En este caso, la parte demandante alegó que ellos poseían los derechos patrimoniales de la obra, y efectivamente dichos derechos, en comparación con los derechos morales, sí pueden ser cedidos. Y en esa misma manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes en la contratación, nuestra representada decidió delimitar el alcance del uso de esos derechos patrimoniales, estableciendo que los mismos solo podían ser utilizados y distribuidas dichas obras en las tiendas de Lucho Bolsón. Con respecto a la parte demandada, alegaban que la actuación de Andrés Cunham no parecía un acto de mala fe, ¿no? Pero cuando adquieren el NFT y se emite la nota de compra de dicho NFT, en la cual se establece... Le queda un minuto. No se establecía nada sobre los derechos de propiedad intelectual, y además no parece un acto de buena fe haber atacado la integridad de la obra, modificando su color y migrándolo a otra plataforma. Nada más que agregar. Gracias. Habiendo finalizado su exposición, damos inicio entonces a la ronda de preguntas por parte del Tribunal Arbitral. No sé si podamos iniciar la ronda de preguntas por parte de la doctora Ruiz. Le doy la palabra al doctor. Le doy entonces el derecho de palabra al doctor Briceño para que inicie con la ronda de preguntas. Doctor Briceño, no lo oímos. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Gracias, María Gabriela. Bueno, buenas tardes a todos, a los coárbitros, a los equipos presentes y al equipo del CERCE. Tengo algunas preguntas para cada uno de los equipos y voy a comenzar con el equipo que representa a Lucho Bolsón, el equipo 21, en donde quisiera que me comenten un poco más sobre cómo basan ustedes el hecho de que podían transformar la obra de Karol G. Herrera en un NFT, y cómo estaba eso permitido a raíz del contrato de prestación de servicios, tomando especialmente en consideración que en la edición que va a comenzar a regir a partir del 1 de enero de 2023 del clasificador de NISA emitido para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es que se acaban de incorporar los activos o de los tokens no fungibles como una implementación a proteger al registrarse en esa clase. Entonces quisiera que me comentaran un poco sobre ese aspecto para, bueno, tener clara la posición sobre el mismo. Bueno, en primer lugar, pues nosotros decimos que esta cesión de los derechos que le proporcionó Karol Herrera a Lucho Bolsón fue total, y pues se encuentra en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios. En ese sentido, dado que dentro de los derechos patrimoniales se encuentra el derecho de transformación, independientemente, pues Lucho Bolsón podía transformar esa obra en un NFT que incluso no está modificando de ninguna forma la imagen, es decir, el diseño del bolso, sino que simplemente lo está transformando en un activo virtual. La imagen está tal cual, está exacta, no tuvo ninguna transformación en ese sentido, no perturbó la integridad de la obra
Y lo que sí, pues es que quedó como un token. También, pues, Lucho Bolsón, haciendo uso de esos derechos patrimoniales, pues digamos, lo publicó en una de sus tiendas, representada en el perfil de Lucho Bolsón en el metaverso. Ok, gracias. Adicionalmente, para el equipo 21, quisiera que me comentaran por qué tratan de, o por qué trata de extenderse el ámbito subjetivo de la cláusula de arbitraje establecida en los términos y condiciones, siendo que hay una cláusula de arbitraje que podría directamente involucrar a Andrés Comnanán y a Lucho Bolsón. Es decir, ¿por qué se le da preferencia a la cláusula de arbitraje establecida en los términos y condiciones frente a la cláusula de arbitraje establecida en la descripción de compra del NFT? Claro, en ese sentido es muy importante aclarar que la cláusula arbitral que se encuentra en la descripción de compra dice que pues el arbitraje será independiente. Sí, será un arbitraje independiente. En ese sentido, pues cabe recalcar que para que esto pues sea eficaz, las partes debían haber establecido todas y cada una de las normas y demás reglas aplicables a la controversia, es decir, al proceso, digamos, de todas las normas o las reglas que debían seguirse por el tribunal arbitral. Dado que esto no se hizo, entonces resulta ineficaz la cláusula porque no establecen la forma en que el tribunal arbitral deba proceder, dado que pues es independiente. En ese sentido, nosotros haciendo uso precisamente de una de las cláusulas que se establecían en el mismo contrato de descripción de compra, aplicamos subsidiariamente el contrato de términos y condiciones que nos establecía una cláusula arbitral más completa y nos establecía también que el reglamento aplicable sería el del SETCA. De esta forma, pues, solucionamos o saneamos, por así decirlo, esta ineficacia de la cláusula arbitral de la descripción de comprado, que pues no se estipulaba cómo debía ser ese arbitraje independiente. Ok, gracias, equipo 21. Pasando con el equipo 11, quisiera que me comentaran un poco más sobre la relación que tiene, en su opinión, los dos ítems de las condiciones adicionales de la descripción de compra del NFT, sobre todo la primera y la segunda, que establecen, en primer lugar, que todos y cada uno de los NFTs podrán ser comercializados solo en la Georgia Exchange, y en segundo lugar, que la compra del NFT otorga a su propietario derechos de uso, copia y exhibición. Es decir, esos derechos de uso, copia y exhibición se extienden más allá de la Georgia Exchange. Para el equipo 11, por favor. Sí, en este caso vamos a interpretar que sí, puesto que la interpretación textual y lógica del contrato se entiende que los que van a estar limitados a esta comercialización en la Georgia Exchange son los token IDs 1975, 1976, 1977. En este caso, al ejercer Andrés Comnanán su derecho de copia y revender mediante la tecnología de puentes un asset diferente que no está incorporado dentro de estos límites del contrato, es decir, no es el 1975, 1976, 1977, ejerció plenamente su derecho de disposición, revendió en un exchange diferente, puesto que estos tokens, al ser diferentes, no estaban contemplados dentro de los límites del contrato de la descripción de compra. Ok, gracias, equipo 11. Adicionalmente, porque uno de los argumentos centrales que ustedes han establecido en su exposición es que no ha habido ningún tipo de violación respecto a los derechos ni de Lucho Bolsón ni de Carol G. Herrera por ser un adquirente de buena fe. Pero quisiera que me establecieran al menos qué
¿qué alcance tendría entonces su aceptación de los términos y condiciones de Armeniland en el sentido de establecer estos términos y condiciones en su cláusula 3, que usted, y cito textualmente, usted no puede involucrarse en transacciones que violen derechos de autor, derechos de marcas, derechos de publicidad o de privacidad y ningún otro derecho propietario bajo la ley? Entonces quisiera que me aclarara un poco cuál es la interacción que podría tener esta norma con su pretensión, o con su defensa, mejor. Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. Esta interacción va a devenir de la interacción que tiene la cláusula de los términos de uso referente a la propiedad intelectual con las potestades que tiene Andrés Pumnamnam como demandado a raíz de los derechos que le cede la Casa de Moss en el artículo 2 de la descripción de compra, en la cual, como usted cita, señala la compra del NFT, otorga a su propietario derechos de uso, copia y exhibición. Al tener esta cesión de estos derechos y recibir la propiedad del NFT, la interacción va a ser, en este caso no hubo ninguna violación marcaria, no hubo ninguna violación de derechos de propiedad intelectual, puesto que con la autorización y los derechos que se devienen de la descripción de compra otorgada, o en este caso transada entre Lucho Bolsón y Andrés Pumnamnam, no se deriva una violación de marcas. Él estaba ejerciendo sus facultades, las cuales están avaladas tanto por estos mismos términos y condiciones como por la descripción de compra, puesto que, como indican los términos y condiciones de Armeniland, cualquier usuario puede revender o transferir sus assets a otra plataforma. Entonces la interacción está en el artículo 4 de los términos de uso con el artículo 2 de la descripción de compra. Así mismo, para complementar un poco y culminar la respuesta, esta interacción se hace del derecho a propiedad que el demandante reconoció, así como el demandado reconoció que tiene el señor Pumnamnam. En este aspecto, al revender una facultad de disposición en conjunto con el derecho de copia que fue cedido respecto a esta descripción de compra, y asimismo no hay una infracción marcaria ni a derechos de propiedad intelectual, en este caso, que se desprenda de los términos de uso, ya que en este respecto no se atribuye ningún origen empresarial, es decir, el señor Pumnamnam en ningún momento dijo que la cartera o el NFT revendido es completamente su titularidad, sino que es su propiedad, más reconoce que la reventa es LD by CH. En este caso, no está ahogando ninguna titularidad. Por ende, es simplemente una reventa, un acto de disposición de la propiedad y no una infracción marcaria. Ok, gracias, equipo 11. Finalmente, para el equipo 10, tengo un par de preguntas. En primer lugar, quisiera que, porque este punto lo expuso, si no recuerdo mal, la señorita Tania López, con respecto a la posibilidad de resolución del contrato, haciendo cita de una de las cláusulas establecidas en el contrato de prestación de servicio. ¿Cómo se podría salvar el hecho de que esa facultad en el contrato de prestación de servicios tiene un matiz extrajudicial o extraarbitral, en el sentido de que se tenía que cumplir con una notificación previa para que esa terminación fuese efectiva? Okay. Si bien es cierto que se establecía, digamos, un cierto lapso para que ella lo comunicara, ella está acudiendo al procedimiento arbitral y notifica a Lucho Bolsón de su manifestación de querer culminar con el contrato, pero no solo acude al procedimiento arbitral por la resolución del contrato, sino por la vulneración y a la espera de una indemnización por los daños y perjuicios en contra de sus derechos de propiedad intelectual. Ok, gracias, equipo 10. Y finalmente, siendo que, como creo que todos han tocado, el acudir al arbitraje está basado en una conjunción de voluntades entre las partes que acuerdan este mecanismo. Quisiera saber si, en qué fundamentan a mayor profundidad el hecho de que el arbitraje tenga que ser no de equidad, sino de derecho. Porque en este caso la manifestación la están haciendo ustedes unilateralmente, pero al oír la respuesta de sus contrapartes, ellos no están en la misma línea. Entonces quisiera que me aclararan también ese punto. Bien, en este sentido, nosotros queremos acudir a un arbitraje de derecho en lugar de un arbitraje
arbitraje guía precisamente por la seguridad que esto brinda, es decir, que los árbitros puedan regirse o ceñirse en su decisión que estará contenida en el laudo arbitral que emitan esta controversia, que puedan ceñirse a normas legales que puedan brindarnos cierta seguridad jurídica para saber de algún modo cómo regular esta actuación de los árbitros y saber que nuestros intereses y los de las partes involucradas estarán protegidos. Entonces, específicamente, dando una respuesta a su pregunta, árbitro, nosotros queremos acogernos un arbitraje de derecho precisamente para garantizar la equidad y que la decisión emanada de esta controversia por este tribunal arbitral esté ceñida a determinadas normas legales que puedan ser conocidas por todas las partes y que podamos ejercer cierto poder de control sobre esa decisión en atención a las disposiciones legales contenidas o a las que se hayan ceñido este tribunal. Ok, gracias, equipo 10. Por mi parte, ya estoy listo con las preguntas. Les doy la palabra a mis compañeros de panel. Muchísimas gracias, doctor Briceño. No sé si ahora sí iniciamos con las preguntas, doctor Rodríguez. Sí, muy buenas tardes. Voy a hacer una ampliación o complemento a la pregunta que hiciera mi coárbitro, el doctor Briceño, anteriormente al equipo 10. No, perdón, al equipo 21, la parte demandante. Yo creo que no hay duda sobre la frase cualquier controversia deberá resolverse por arbitraje independiente. Pienso que no hay duda. No sé, mi coárbitro, creo que ahí no hay duda. Tampoco creo que haya duda sobre la otra mención en el anexo D que habla de la subsidiariedad en el caso de la aplicación de los términos y condiciones. Si unimos estas dos ideas o sentencias, pues podríamos descender a los términos y condiciones, creo que cláusula 9, si mal no recuerdo, 9, sobre el arbitraje institucional cerca. Y la pregunta es puntual, ¿por qué llenar esa idea de vacío que ustedes han comentado con un arbitraje institucional y no llenarla con el reglamento únicamente del cerca? Es decir, podrían estar hablando de un arbitraje independiente y frente a su cuestionamiento de una duda no regulada de todo el tema del procedimiento, utilizar única y exclusivamente el reglamento cerca. ¿Eso no lo ven más armónico con las dos sentencias iniciales que les comenté? Bueno, digamos, nosotros no vemos válido aplicar el reglamento del CEDCA, perdón, con base en la cláusula arbitral que se encuentra en el contrato de descripción de compra. ¿Por qué? Porque en esta cláusula arbitral no se hace ninguna referencia al reglamento del CEDCA, por eso pues, digamos, resultaría un poco extensivo, o sí, resultaría muy extensivo interpretar que esa falta de regulación en la cláusula arbitral del contrato de descripción de compra se vaya a suplir por un reglamento del CEDCA sin que las partes hubiesen hecho mención de ello. Pues en ese sentido resulta más viable hacer la interpretación armónica de la que se ha hablado constantemente y solucionar dicha cláusula ineficaz porque no establece cuál debe ser el paso a seguir, por así decirlo, por parte del tribunal en torno a un arbitraje independiente. No se establecen las reglas, no se sabe cómo debe ser el arbitraje independiente y por lo tanto pues no se debe acudir a esta cláusula porque resulta ineficaz. En ese sentido, resulta más apropiado regirnos por la cláusula 9 del contrato de términos y condiciones que sí nos remite específicamente al reglamento del CEDCA y pues por eso tenemos esa tesis. Bien, tengo una duda frente al argumento o la argumentación de la parte demandada. En realidad son dos, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Ustedes han sostenido en varias oportunidades que el anexo D, o mejor dicho, voy en este orden. El anexo D es o no un contrato vinculante. Quiero una respuesta lo más concreto posible. Sí, lo interpretamos como contrato vinculante. Okay. Entonces
Entonces, tomando en consideración la respuesta de la parte demandada, que es un contrato vinculante, es decir, un contrato con efectos legales, ¿sí? Por otro lado, también he escuchado argumentos sobre que el acuerdo de arbitraje, esto es en materia de jurisdicción arbitral, el acuerdo de arbitraje no es válido porque está en un smart contract. Y yo, el único acuerdo de arbitraje que he visto está en el anexo 20. Digamos, entre AEKNN, es decir, entre demandante y demandado. Entonces, no me queda muy claro cómo en alguna parte de su argumentación han sostenido que la invalidez de ese acuerdo de arbitraje, al menos del anexo D, o del acuerdo de arbitraje, la invalidez es con ocasión de que eso está en un smart contract. Y luego sostienen en varios momentos de su argumento la validez del acuerdo D. E incluso hablan pues, de los demás términos que están allí relacionados con las condiciones, los derechos que han tenido. Cierro ahí y paso de una vez a la segunda pregunta o lo... Bien. Y la segunda pregunta es, ustedes hablan de un derecho a revender sobre la base de un entendido derecho de disposición o de propiedad plena. Derecho de revender. ¿Cuántos NFT hay? ¿Por qué? Porque revender es lo único que yo puedo hacer con lo que es mío. Y lo revendo. Pero si ustedes hablan de un derecho que tienen de revender en Caimán, ¿no? Pueden decirnos al panel, o al menos para mí es una inquietud, si ustedes también o su cliente tiene control sobre el NFT que quedó en Armenilán. Porque si revendiste algo, el de Armenilán, o le pusiste un botón de off a la blockchain y al smart contract de Armenilán para que se destruya, porque si no también podrías revender el de Armenilán. Entonces la pregunta, si quieren la más puntual, ¿cuántas veces pueden ustedes revender o su cliente revender el NFT de la cartera? Perfecto, muchísimas gracias por sus preguntas. Vamos a empezar con la primera, referente al anexo D. En este caso, la pregunta es bilateral. Por una parte, tenemos que si la afirmación base del demandante es que Perdón que te interrumpa, sí, es que si no me voy a perder, que es un argumento bilateral. No, por un argumento que tiene dos partes. Ah, ok. Y una subsidiaria. Ah, sí, sí. Si partimos ahora sí entendí. Correcto. Si no se da esto, baja esto. Correcto. Si partimos del supuesto en el cual el demandante comunicó en su discurso el contrato, la cláusula promisoria está contenida dentro de un smart contract, nosotros sostenemos la teoría o la tesis de que un smart contract verdaderamente no es un contrato. En cambio, si consideramos que esta descripción de compra sí contiene los elementos para ser considerado un contrato. La descripción de compra más no el smart contract. El smart contract lo entendemos como el protocolo de computación, por lo cual el protocolo de computación no puede ser contentivo de la cláusula promisoria. Sin embargo, el anexo D, que sí interpretamos como un contrato, puede ser contentiva del mismo. Sin embargo, aunque en este caso interpretamos que al ser un contrato de adhesión no va a ser una cláusula promisoria válida, puesto que es contraria a las especificaciones y requisitos que plantea el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana. Por otra parte, con respecto a este control o esta reventa que puede ocurrir entre nuestro representado, evidentemente, si tengo la propiedad y la vendo, solo lo puedo hacer una reventa. Sin embargo, en este caso lo que ocurre es que nuestro representado ejerció su facultad de copia, por lo cual al copiar ese NFT para el cual tenía autorización, está revendiendo un asset que era suyo, solamente que es una copia del original. De forma... Bien, no. Voy a seguir interrumpiéndolo para yo tener más claridad y no sé si me corre. Con lo cual, según lo que usted acaba, abogado, de sostener, su cliente tendría derecho a copiar y revender infinitamente. Sí, es correcto. O sea, patrimonialmente él podría copiar y revender 100 veces más a $600,000, creo, no sé cuánto fue la operación. Es decir, para ustedes ese derecho está pleno en su cliente. Revender y copiar infinitamente. Sí, en efecto, porque si nos vamos a lo que estipula esta descripción de compra, no se pone un límite a este derecho a copiar. No establece derecho a copiar una vez o derecho a copiar 2 veces. Es que había entendido el argumento que podían copiarlo, ¿sí? Y de hecho lo copiaron, entiendo, lo han afirmado, o sea que creo que no han hecho controvertido, lo copiaron y lo revendieron.
Exactamente. Que entendí que revender es el mismo, sino es copiar y vender nuevamente. O sea, Exacto. serían nuevas ventas. O sea, esa era mi duda, ¿no? Sí, Creo que- exactamente. O sea, el nivel de control allí es pleno porque, tal como afirmó incluso el demandante, es plena propiedad. Entonces, Sí. la facultad de copiar para revender. Perfecto. Yo, antes de iniciar mi ronda de preguntas, conversé con mi coárbitro y entendemos que tenemos coincidencia para las preguntas al equipo que sigue, así que voy a cesar mis inquietudes y pasar la palabra a mi coárbitro. Doctora Ruiz. Muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta para Lucho Bolsón. Bueno, quisiera saber de dónde ustedes sacaron que el Smart Contract es un contrato comercial internacional. Dijeron que al final categorizaban el Smart Contract como un contrato comercial internacional y quería saber el por qué. Sí, efectivamente, nosotros lo consideramos como un contrato internacional por varias razones. La primera de ellas es que, pues, dado que el contrato está en el metaverso, no cumple con, no se puede determinar, digamos, cuál es el lugar en el que se debe ejecutar el contrato, en donde se firmó, no hay una certeza sobre ello. En segunda medida, si nos remitimos a los principios UNCITRAL, principios UNIDROIT, nos establece que cuando las partes pacten que la ley aplicable, pues que el derecho aplicable al caso sea los principios generales del derecho, como pues podemos observar nosotros en el contrato de términos y condiciones que se pacta como ley aplicable en la parte final, dice los principios generales del derecho. Y pues también basándonos en que en el preámbulo de los principios UNIDROIT, perdón, también se establece cuando las partes no pacten derecho concretamente aplicable, entonces se deberán aplicar estos principios en razón a que estos son la lex mercatoria y en ese sentido son de obligatorio cumplimiento por las partes. Y pues también para solucionar la falta de aclaración por parte pues por las partes en los contratos. Ok, en los principios que ustedes están comentando, ¿se dice qué se entiende por contrato comercial internacional? Perdón, ¿me repite por favor? En los principios que ustedes están comentando, que están aplicando al caso, ¿se entiende o se dice qué se entiende por contrato comercial internacional? En estos principios se establecen algunas definiciones y concretamente podemos encontrar, si no estoy mal, sobre el contrato como tal, que pues sería acuerdo entre las partes. Ok. Ok, ahora voy con... no sé ni cómo pronunciar. Andrés Cundamnam. Okay. Muy bien, un poco voy en la misma idea que mi coárbitra, más o menos tenía básicamente la misma pregunta, pero le agregué algo. Tengo algo adicional que quería comentarles. Lo mismo, ustedes consideran que el Smart Contract no es un contrato, pero sí los términos de la compra, ¿no? Es correcto. Si ustedes dicen que eso es vinculante, entiendo que los términos de la compra, dice, de manera subsidiaria aplicarán los términos y condiciones de Armenio. Porque ustedes consideran entonces que los términos y condiciones, la cláusula que está en los términos y condiciones, no es aplicable en este caso. En este caso, no es que no sean los términos y condiciones ampliamente aplicables, sino que, como indica la cláusula, son solo subsidiarios, es decir, sobre aquellas materias que no se pronuncia en la descripción de compra. En este caso, la descripción de compra ya se manifestó sobre las facultades que va a tener el adquirente y se manifestó sobre la resolución de controversias. Eso quiere decir que quedan excluidas de aplicación las cláusulas de los términos de Armenio que versan sobre esta materia. Ok, entonces ustedes consideran que esta es una cláusula completa. Cualquier controversia deberá resolverse por arbitraje independiente.
No, en este caso lo consideramos como una cláusula patológica, puesto que solamente indica el medio arbitral e indica también el tipo de controversia, las cuales no están explícitamente delimitadas, por lo cual dice cualquier controversia sin especificar que sean las controversias que versen sobre el NFT. Ok, pero si ustedes subsidiariamente se refirieron a los términos y condiciones de Armeniland, ustedes no dieron su consentimiento a esos términos y condiciones y por lo tanto a la cláusula arbitral que está ahí. Sí, sin embargo, en este caso el consentimiento se da en los términos y condiciones, no obstante el consentimiento no se da a renunciar a nuestro derecho sustantivo a acceder a los tribunales nacionales en cuanto a controversias que versen con el demandante Andrés Cumnam. En este caso se debe interpretar restrictivamente la cláusula arbitral, puesto que la voluntad que manifestó Andrés Cumnam a los términos y condiciones se limitaban a las controversias que versen sobre cualquiera que pueda existir entre la plataforma y el demandado, no el demandante y el demandado. Bien. Y respecto a Karol G. Ok, ya va. Otra cosa que me quedó de duda, pero esto apartando. ¿Ustedes están de acuerdo con la intervención de Karol G o no? Porque vi que en su última intervención como que estaban refutando algo que dijo Karol G. Quisiera tenerlo claro. Sí, en este caso estamos a favor, sin embargo, digamos, para blindar nuestro argumento, señalamos también uno de los puntos controvertidos, en este caso el punto del arbitraje de equidad. Lo blindamos para poder reafirmar nuestra postura de que tiene que ser incluida, sin embargo, no coincidimos con las pretensiones que tiene contra nuestro representado. Ok, perfecto. Ok, Karol G. Quisiera que me explicaran de qué manera ustedes desean ser incorporados en este arbitraje. Bien, nosotros deseamos ser incorporados en este arbitraje como un tercero. Un tercero, ¿de qué sentido? O sea, ¿qué tipo de tercero? A ver, o sea, ¿cómo ser incorporados en este procedimiento? ¿Qué tipo de tercero? Sí. O sea, estamos teniendo una pretensión contra los dos participantes de esta relación, tanto Andrés Cumnam como Lucho Bolsón. Sí. Queremos ser incorporados de manera que ambos... Lo aclaramos. Okay. Podrían terminar constituyéndose como una parte independiente, o de tercera parte, o adherirse, ¿sí? O de alguna manera colaborar con pues, alguna de las otras dos partes. No, o alguna de ellas. Exacto, en este caso no. Nosotros en Quieren este caso vamos... que sean tratados como una tercera parte, como una tercera parte. Frente al panel arbitral y a la potencial condenatoria o no de los intereses de su cliente. Tenemos pretensiones con respecto a cada una de las partes, entonces queremos ser tratados como unos terceros independientes. ¿Y en dónde fundamentan esa solicitud? Primero, podemos encontrar que en el contrato de diseño existía una previa manifestación de las partes de ese contrato de someter su controversia a arbitraje, no hay duda. Si bien encontramos que también estaba un arbitraje independiente y de equidad, también tenemos que recordar que en el arbitraje la manifestación de voluntad también tiene un peso gigante e importante, y en este caso nuestra representada manifestó ante el CERCA, una vez enterada de la controversia que estaba siendo llevada, de querer participar en ese arbitraje y de someterse al arbitraje institucional y de derecho ante el CERCA. Incluso también encontramos relaciones de conexidad en estos contratos. Hay relación de conexión entre la relación que había Andrés Cumnam, Lucho Bolsón y la diseñadora, indudablemente. Ok, el reglamento del CERCA, que entiendo que ustedes están de acuerdo con el reglamento del CERCA, ¿permite este tipo de intervención? En el artículo número 14 del reglamento del CERCA indica cómo procedería la incorporación de una parte adicional a un procedimiento arbitral. Sin embargo, establece que esta debe hacerse con una solicitud de una de las partes principales que estaban en la controversia, a saber, la parte demandante y la parte demandada. No prevé explícitamente, no regula explícitamente cómo sería el procedimiento para una incorporación o una intervención voluntaria, que es el caso de nuestra representada a través del escrito que presentó ante el correo del CERCA. En este caso,
caso es que nosotros queremos indicar o apelamos a, solicitamos que este tribunal arbitral atienda a la regla general aplicada o establecida en el artículo 12 del mismo reglamento del CERCA, el cual establece que ante la ausencia de regulación sobre determinados aspectos o cuando exista alguna duda en la interpretación de los mismos, como puede ser el caso de una interpretación voluntaria que no está explícitamente regulada, entonces deberá resolverlo esto el tribunal arbitral, atendiendo siempre a que las normas, al espíritu, a la intención de las normas y atendiendo a que el laudo arbitral que emane sobre esta controversia pueda ser reconocido y pueda ser ejecutado. En ese sentido es que nosotros consideramos que el tribunal definitivamente debe atender al que mal podría emanar o emitir un laudo en el cual resuelve una controversia con intereses con los que nuestra representada está estrechamente conectada y desecha los argumentos que estamos esgrimiendo en esta audiencia, por lo cual no podría cumplir efectivamente el arbitraje con su fin fundamental, que es servir como un medio para resolver controversias. ¿Cómo resolverías una controversia si dejas de lado ciertos intereses y dejas de tutelar ciertos intereses que una parte desea incorporarse voluntariamente está esgrimiendo? Eso es... Listo, por mi parte, no sé si... Sí, yo tengo una pregunta. No recuerdo si en la intervención de mi coordinador nos pregunta o ustedes lo resolvieron así o en el equipo o la parte demandante expresó su inconformidad o desacuerdo con la incorporación del tercero. Lo expresó, no recuerdo. Porque si no, el panel arbitral no tendría materia que decidir. Básicamente, habría una nueva cláusula arbitral tripartita, ¿no? Si ese fuese el caso. Si ellos estuvieran, el equipo demandante está de acuerdo con la incorporación del tercero a este arbitraje o no. Nosotros estamos de acuerdo con la incorporación de este tercero, puesto que si bien nosotros reconocemos que ellos tienen toda la capacidad de solicitar que se tutelen sus derechos morales, y pues esto lo harían en concordancia con los derechos que nosotros representamos, los cuales pues Lucho Bolsón tiene, que son los derechos patrimoniales sobre la obra. No tendríamos nada que decir sobre ese punto. El único tema es que pareciera que tuviera un arbitraje independiente, porque ese sí creo que no es un punto en el que el panel arbitral tiene coincidencia, se mantiene la controversia porque ustedes aceptarían el panel ante el tribunal del CERCA. No. Si tenemos materia que decir, muchísimas gracias, nosotros cerramos acá. Tengo entendido que finalizaron la ronda de preguntas. Habiendo finalizado la ronda de preguntas, los resultados de esta audiencia semifinal serán publicados el día de hoy en nuestra cuenta de Instagram, @experienciasitma. Y muchísimas gracias a nuestro panel arbitral y a ustedes, equipo 11, equipo 21 y equipo 10, por participar. Hasta luego.